Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos temas que han mantenido a tantos de ustedes con la intriga a flor de piel. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las miradas, de las sonrisas cómplices, de esa química que traspasa la pantalla y te hace sentir parte de la historia, entonces este vídeo es para ti. Hoy nos sumergimos en uno de los secretos mejor guardados, o quizás uno de los más rumoreados, pero que finalmente parece que ha visto la luz. Hablamos de Can Yaman y de Meth Ozdemir, y esa conexión que muchos han deseado y especulado. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Cuál es ese secreto íntimo que Can Yaman parece haber revelado? Prepárense porque vamos a desenredar este ovillo juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones, exclusivas y todos esos detalles que nos encantan compartir con ustedes. Hagamos comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Can Yaman y Meth Ozdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que tras compartir pantalla en Erkencikus, desataron una auténtica tormenta de rumores y esperanzas entre sus fans. Durante la emisión de la serie, la química entre ellos era innegable. Sus miradas se cruzaban, sus diálogos fluían con una naturalidad que bordeaba la realidad, y cada gesto parecía cargado de una intensidad que trascendía la ficción. Los seguidores, alimentados por esa chispa, empezaron a preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación, o si había algo más latiendo bajo la superficie. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman, quien a menudo ha sido el centro de atención por sus declaraciones y su forma directa de comunicar. Durante mucho tiempo la respuesta oficial a las preguntas sobre su relación con Meth Ozdemir se mantuvo en la ambigüedad. Declaraciones tímidas, sonrisas evasivas, y un "somos buenos amigos", que para muchos sonaba a pura estrategia. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y el cariño de los fans pueden ser ingredientes muy potentes para que la verdad, o al menos una parte de ella, termine por asomar. Y parece que eso es justo lo que ha sucedido. Recientemente Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como una revelación de ese secreto íntimo, esa conexión especial que siempre se sospechó entre él y Meth. ¿Cuál es ese secreto? Según lo que se ha filtrado y lo que se interpreta de sus últimas entrevistas, Can Yaman habría confesado que existió algo más que una simple amistad con Meth Ozdemir. No se trataría de un romance formal y público, de esos que se anuncian a bombo y platillo, sino de una relación más compleja, quizás un coqueteo intenso, momentos compartidos que fueron más allá de las cámaras y una atracción mutua que, si bien no llegó a consolidarse como una pareja oficial de cara al público, sí dejó una huella significativa en ambos. Se habla de una conexión profunda, de una comprensión mutua que nació en el set de rodaje y que se extendió a la vida privada. Can Yaman, conocido por su carisma y su franqueza, parece haber decidido dejar atrás la discreción y hablar un poco más abiertamente sobre esta etapa de su vida. No se trata de una confesión escandalosa ni de un drama mediático, sino más bien de un reconocimiento sutil, de esos que se deslizan entre líneas y que permiten a los fans entender un poco mejor la dinámica que existió entre los actores. Él mismo ha expresado en ocasiones la importancia que Meth tuvo en su vida y en su carrera, y cómo la conexión que compartían en Erkencikus era algo muy especial y difícil de replicar. La intensidad de la química en pantalla entre Can Yaman y Meth Ozdemir en Erkencikus fue un fenómeno en sí mismo. Sus personajes Candivit y Sanemain se convirtieron en la pareja soñada por millones de espectadores alrededor del mundo. La trama, que giraba en torno a una aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad, proporcionó el telón de fondo perfecto para que el amor floreciera. Pero lo que realmente cautivó a la audiencia fue la palpable conexión entre los actores. Sus miradas parecían decir más que 1000 palabras, sus sonrisas tenían un brillo particular cuando se dirigían el uno al otro, y la forma en que sus cuerpos se buscaban instintivamente en cada escena transmitía una autenticidad que trascendía la mera actuación. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos felices tanto dentro como fuera de la pantalla, no tardaron en especular sobre la naturaleza de su relación. Durante el apogeo de la serie y posteriormente las redes sociales se inundaron de teorías, comparaciones y deseos de que Can y Meth fueran pareja en la vida real. Cada fotografía compartida juntos, cada comentario en una publicación, era analizado al milímetro en busca de alguna pista. Los medios de comunicación, conscientes del gran interés que despertaban,
se volcaron en obtener declaraciones de ambos, pero las respuestas, como mencionamos, solían ser evasivas o se limitaban a describir su relación como una profunda amistad y respeto profesional. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las amistades profundas y el respeto mutuo a menudo son la antesala de algo más, o al menos, el terreno fértil donde pueden germinar sentimientos inesperados. La figura de Can Yaman ha sido clave en este proceso de revelación. Conocido por ser un hombre apasionado y un tanto impulsivo, su forma de comunicarse con los medios y con sus seguidores siempre ha sido más directa y menos cautelosa que la de muchos de sus colegas. Esto, si bien a veces le ha valido críticas, también ha generado una conexión genuina con su público, que aprecia su autenticidad. Es precisamente esta franqueza la que ahora parece haber llevado a desvelar un aspecto más íntimo de su vínculo con Demet Özdemir. Las declaraciones recientes de Can, aunque no han sido un anuncio formal de un romance pasado, sí han abierto una puerta a la interpretación de que hubo momentos y sentimientos que fueron más allá de la amistad profesional. Se habla de que él mismo ha reconocido, en conversaciones más privadas o en entrevistas donde se sentía más cómodo, que existió una atracción mutua y una conexión especial que iba más allá de la pantalla. No se trata de un amor de cuento de hadas que culminó en un felices para siempre público, sino más bien de la aceptación de que hubo una etapa en la que compartieron algo más profundo, una intimidad nacida de la cercanía del rodaje y la intensidad de los personajes que interpretaban. Este tipo de relaciones, que florecen en el entorno controlado de un set de filmación, son comunes en la industria del entretenimiento. Los actores pasan largas horas juntos, compartiendo experiencias, desafíos y emociones intensas a través de sus personajes. Es natural que en este crisol surjan vínculos especiales, a veces amistades sólidas, a veces algo más romántico. La clave en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir es que su química fue tan poderosa, y su conexión tan evidente para el público, que la línea entre la ficción y la realidad se volvió casi imperceptible para muchos. Las filtraciones y las interpretaciones de las entrevistas sugieren que Can Yaman está admitiendo que hubo momentos de coqueteo, de intimidad emocional y posiblemente física, que no se hicieron públicos. No es una confesión de un gran amor secreto que terminó de forma trágica, sino más bien el reconocimiento de una etapa importante en su vida y en su carrera, una conexión que tuvo un significado especial y que, aunque no se materializó en una relación de pareja oficial, sí dejó una marca. Él mismo ha hecho referencia en el pasado a la influencia positiva que Demet tuvo en su vida, y a la dificultad de encontrar una conexión similar con otras actrices. Es importante entender el contexto. La serie Erkenci fue un fenómeno global. El éxito masivo generó una presión inmensa sobre los actores para mantener una imagen pública coherente y, en muchos casos, para alimentar las esperanzas de los fans de que su relación en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. En este escenario, la decisión de mantener la privacidad sobre cualquier posible vínculo personal entre Can y Demet, más allá de la amistad, podría haber sido una estrategia consciente para proteger su trabajo, su carrera y su propia intimidad. La industria del entretenimiento es implacable y las relaciones personales, cuando se hacen públicas, pueden convertirse en un arma de doble filo. Las declaraciones de Can Yaman, por lo tanto, no vienen a destruir un mito, sino más bien a añadir una capa de complejidad y autenticidad a la historia que ya conocíamos. Validarían la intuición de muchos fans que sentían que había algo más entre ellos, y ofrecerían una perspectiva más íntima de lo que significó para ellos compartir ese proyecto tan exitoso. No se trata de un escándalo, sino de una revelación sutil que humaniza a los actores, recordándonos que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, con atracciones y con historias personales. Hemos visto cómo en el pasado, ambos actores han hablado con respeto y admiración mutua. Can Yaman ha elogiado en innumerables ocasiones el talento, la profesionalidad y la inteligencia de Demet Özdemir. Ella, a su vez, ha mostrado un gran aprecio por la energía y el carisma de Can. Esta admiración mutua, combinada con la intensa conexión que forjaron a través de sus personajes, es el caldo de cultivo perfecto para que surgieran sentimientos más allá de la amistad. Las palabras de Can Yaman al describir la relación con Demet como algo especial y difícil de replicar, sugieren una profundidad que va más allá de la camaradería profesional. Es la aceptación de que hubo una química especial, un entendimiento mutuo que se nutre. Y a tanto del guión como de la realidad que compartían fuera de las cámaras. Es la validación de que la chispa que encendieron en Erkenci no fue pura casualidad, sino el reflejo de una conexión genuina.
La clave de esta revelación, y lo que la hace tan intrigante, es que Can Yaman no está hablando de un romance fallido o de un amor perdido. Más bien, parece que está reconociendo una etapa importante, una conexión que tuvo un significado especial, y que aunque quizás no se transformó en una relación duradera y pública, sí dejó una marca. Él mismo ha mencionado en entrevistas recientes que hay personas en su vida con las que ha tenido vínculos muy fuertes, y cuando se le pregunta específicamente por Demet, su respuesta suele ser más reflexiva y menos evasiva. Además, es importante recordar que ambos actores son profesionales. La serie Erkenciskus fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la química que transmitían. Es posible que incluso si existieron sentimientos, ambos hayan decidido priorizar sus carreras y mantener una relación más discreta para no afectar la percepción pública de su trabajo. En el mundo de la actuación, la vida personal puede ser un arma de doble filo, y a veces, la prudencia es la mejor estrategia. Lo que Can Yaman parece haber revelado entonces no es un gran escándalo, sino más bien una verdad íntima y personal que valida la conexión que muchos fans sintieron entre él y Demet. Es la confirmación de que esa chispa que veíamos en pantalla tenía un origen, y que detrás de los personajes de Can y Sanem, existieron Can y Demet, con sus propias emociones y su propia historia. Para aquellos que han seguido de cerca la carrera de estos dos talentosos actores, estas declaraciones ofrecen una nueva perspectiva. Permiten entender mejor las dinámicas que se establecen en el set de rodaje y la complejidad de las relaciones personales en un entorno tan expuesto al público. La forma en que Can Yaman ha abordado el tema con respeto y madurez, también dice mucho de él como persona. No busca el sensacionalismo, sino compartir una parte de su verdad, sin herir ni faltar al respeto a nadie. Y aquí es donde la intriga se mantiene viva, porque ¿qué más nos podemos imaginar? ¿Qué otras historias íntimas se esconden detrás de las sonrisas y los aplausos? El mundo del espectáculo es un escenario lleno de matices, y las relaciones que se forjan en él a menudo son tan fascinantes como las historias que interpretan. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, ahora un poco más desvelada, es un ejemplo perfecto de cómo la vida real y la ficción pueden entrelazarse de formas inesperadas. Hemos visto cómo Can Yaman, con su habitual franqueza, ha abierto una puerta a esa conexión especial que compartió con Demet Özdemir. No se trata de una confesión dramática, sino de un reconocimiento sutil pero significativo de que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Esa química innegable en Erkenciskus no era solo actuación, tenía raíces profundas en una conexión personal que, aunque quizás no culminó en una relación pública, dejó una huella imborrable. Las declaraciones de Can validan lo que muchos fans intuyeron, y nos recuerdan la complejidad y la belleza de las relaciones humanas, incluso en el brillo y la exposición del mundo del entretenimiento. La noticia de esta revelación, aunque ha sido recibida con entusiasmo por los fans, también nos invita a reflexionar sobre el fenómeno de las relaciones entre actores en producciones exitosas. La línea divisoria entre la actuación y la vida real se difumina constantemente y los espectadores, al verse tan inmersos en las historias, proyectan sus deseos y expectativas sobre los protagonistas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química en Erkenciskus fue tan intensa que generó un tsunami de especulaciones. Ahora, con las palabras de Can, se confirma que esas especulaciones no estaban del todo infundadas, aportando una dosis de realidad a la fantasía que muchos habían construido. La manera en que Can Yaman ha abordado esta temática es crucial. No se trata de una confesión explosiva llena de detalles escabrosos, sino más bien de un reconocimiento maduro y respetuoso de una conexión que fue importante para él. Esto demuestra su evolución como figura pública y su deseo de compartir aspectos de su vida de una manera honesta, sin caer en el amarillismo. Su enfoque sugiere que valora la privacidad de Demet y que no busca generar un escándalo, sino simplemente compartir una parte de su verdad, validando la experiencia que compartieron. En definitiva, lo que Can Yaman ha revelado no es un secreto que cambie el curso de la historia del entretenimiento, sino más bien una confirmación sutil pero poderosa de que la magia que vimos en pantalla entre él y Demet Özdemir tenía un trasfondo real. Es la aceptación de que, más allá de los personajes de Can y Sanem, existieron Can y Demet, con sus propios sentimientos y su propia historia. Y esta verdad, aunque íntima, resuena con fuerza en el corazón de los fans que crecieron con su historia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan encontrado interesantes las revelaciones que hemos desgranado.
Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Khan? ¿Creían que había algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.